Epístola del apóstol Pablo a Filemón. Abran sus Biblias. Allí en la epístola, la carta de Pablo a este cristiano llamado Filemón. Vamos a continuar con este estudio expositivo, texto por texto. Y de allí estamos sacando, extrayendo lecciones, enfocándonos en el carácter espiritual de Pablo y de Filemón, para que esa forma de ser de ellos en Cristo, esa personalidad de ellos en Cristo, pues no solo nos enseñen para tener conocimiento de estas cosas, sino que también nos afecten internamente en el corazón, en nuestro carácter, y transformarnos así más, cada día más, a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículos del 4 al 7. En este sermón vamos a considerar los versículos, es un solo capítulo, versículos del 4 al 7. Acompáñenme allí en la lectura de las Sagradas Escrituras, de este documento inspirado, escrito por el apóstol Pablo. Filemón, capítulo 1. Nomás tiene un capítulo. Versículos del 4 al 7. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Versículo 4. Comencemos con el verso 4. Dijo Pablo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Las acciones de gracias a Dios por parte de Pablo son una expresión de su devoción al Señor. Para el apóstol, producto, escúchese bien, estén atentos, producto de su carácter piadoso, Dios era digno y merecedor ¿de qué cosa? De recibir agradecimiento. De hecho, con el adjetivo posesivo, mi Dios, así dice el texto. Noten el versículo 4, doy gracias a mi Dios. Con ese adjetivo posesivo, Pablo le comunica a Filemón que solo su Dios, el verdadero y único Dios, es digno de oraciones, de acciones de gracias. El apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 17, dijo lo siguiente: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras
y que has de venir. ¿Por qué? Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Bueno, este pasaje de Juan en el libro de Apocalipsis nos enseña de esta acción de gracias al Señor Dios Todopoderoso por lo que Él es, por sus planes y porque tomó ese gran poder. Él es el Todopoderoso y es el Rey de Reyes. Entonces, por esas razones, por lo que Él es y por lo que ha hecho y hace y hará, Él es digno de nuestras acciones de gracia. Porque todo eso, todo lo que Él es y lo que ha hecho, también ha tenido sus efectos en nosotros. Nos ha traído bien a nosotros y por eso somos motivados a dar gracias al Señor Dios Todopoderoso. Miren, el maestro nos da el ejemplo y la motivación de dar gracias al Padre. Abran sus Biblias en Juan capítulo 11, verso 41. Dice la Escritura en Juan 11, 41 acerca de esa conducta del Señor, ese comportamiento del Señor santo, piadoso, devoto al Padre, y que es ejemplo para nosotros imitar, dándonos así también el ánimo, la motivación de dar gracias al Padre. Dijo Jesús en Juan 11, 41. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. De hecho, el apóstol Pablo en su carta a los Tesalonicenses dijo lo siguiente. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Aquí Pablo da mandamientos apostólicos. Dijo Pablo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes o para con vosotros en Cristo Jesús. Sin duda Pablo aquí está dándonos esta instrucción apostólica donde debemos dar gracias, ser agradecidos, expresar esas acciones de gracias en todo. ¿Y por qué? Bueno, porque esto es parte de la voluntad de Dios para con los cristianos en relación, en unión, en comunión, en unidad con Cristo Jesús. Quien esté en Cristo Jesús, quien sea cristiano, miembro de la iglesia del Señor, cualquier devoto, piadoso y que quiere transformar su vida en una vida de consagración, devoción y piedad al Señor, que esté en Cristo, bueno, él entenderá aquí la voluntad de Dios y hará esto, dar gracias a Él porque Él es digno y merece, el Señor Dios Todopoderoso, que le demos gracias, obviamente por sus bendiciones y las cosas buenas que Él nos ha conferido. Recuerden que Pablo en el versículo 4 que dijo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Esto dijo Pablo, le escribió esta carta a Filemón y le dice: yo doy gracias a Dios por ti. Siempre te recuerdo en mis oraciones. Por tanto, fíjense, vamos a hacer esta reflexión. Vamos a hacer esta reflexión, fíjense. Pablo era la clase de cristiano que tenía siempre presente
en su mente, él había fijado en su mente. Fíjense, él había fijado en su mente, puesto allí en su mente. Y por ende siempre tenía presente a quienes, a sus hermanos en Cristo, en sus oraciones. Filemón no solo fue el objeto del amor de Pablo, porque en los primeros versículos, en la primera lección, ustedes recordarán donde el apóstol allí menciona que Filemón era hermano amado, convirtiéndose Filemón en el objeto del amor de Pablo y de otros cristianos. Así que en este versículo 4, descubriendo la personalidad, el carácter piadoso del apóstol, de uno que vive para Cristo, que está consagrado a Cristo, observamos que Filemón no solo era el objeto del amor de Pablo, sino también de sus oraciones. Y él le comunica esto a Filemón para que sepa del sincero estima de Pablo por su persona. Fíjate, hija, en la versión del Nuevo Testamento, Biblia al día, se vierte el pasaje así: siempre doy gracias a mi Dios cuando te recuerdo en mis oraciones. Siempre doy gracias. Ahí te tengo presente cuando oro y doy gracias por ti. Siempre doy gracias a mi Dios por ti. ¿Por qué Pablo hacía esto? Bueno, además de la persona de Filemón, como razón para ello, era el carácter piadoso y reverente de Pablo que le movía a dar gracias a Dios por las bendiciones, beneficios y favores inmerecidos del Señor para con los hombres. Así era la piedad y la reverencia de Pablo, apreciando, valorando, estimando las cosas buenas de Dios, siendo una de ellas, siendo una de esas bendiciones, de esos beneficios que no merecíamos, la vida de personas que no son nuestros familiares en la sangre, que han venido a existir a nuestras vidas, que no los conocíamos, pero por Cristo ahora estas personas, ustedes y yo, conformamos una familia en el Señor por Él. Filemón era una bendición en la vida de Pablo. Y él estaba agradecido por ello. Estaba agradecido por ello. Y le hace saber eso. Y yo creo que nosotros también debemos tener ese mismo pensamiento, producto de nuestra piedad a Dios, de que tú, Señor, has hecho posible que tenga yo esta maravillosa familia por tu Hijo. La iglesia es la familia de Dios. Somos los hijos de Dios y hermanos en Cristo. Es una bendición. Era una bendición para Pablo que Filemón existiese en su vida. Y él estaba agradecido por ello. Él tenía a su lado, escuchen esto que voy a decir, Pablo tenía a su lado a cierta clase de persona, de ser humano, a cierta clase de hombre, un cristiano como Filemón. Y él estaba agradecido por ello. Miren, este es el qué de Pablo. Es decir, ¿qué hizo Pablo según el verso 4? ¿Qué
¿Qué cosa hizo? Por eso estoy diciendo que este es el qué. El qué. ¿Qué cosa hizo Pablo? Dar gracias a Dios por la vida de Filemón y por tenerlo por compañero. Así Pablo nos enseña que siempre hay razones para dar gracias al Señor. Y más si existen esas personas al lado de nosotros, que están allí y que vamos juntos en este camino al cielo. Versículo 5. Dijo Pablo, verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tú tienes hacia el Señor Jesús. Podemos ilustrar esto como la cruz. Ese amor, esa fe, esa lealtad, obediencia vertical, ¿no? Vertical, cierto, hacia el Señor Jesús, y horizontal hacia los hermanos, para con todos los santos, dice el texto. Ahí vemos la cruz en un sentido, ¿verdad? Ahora Pablo pasa a explicar las razones del por qué lo mueven a él a dar gracias a Dios por Filemón. Fíjense, ahora vamos a ver aquí las razones, las causas, el por qué Pablo es alentado, impelido, motivado a acordarse de Filemón, dando gracias a Dios por él, por tener un hermano como él. Miren, estas razones se basan en dos cualidades espirituales de Filemón que reflejan ¿qué cosa? ¿Qué reflejan esas cualidades de índole espiritual de Filemón? Reflejan su carácter devoto al Señor. Pablo las menciona aquí. Número 1, su amor para con todos los santos. Y número 2, su fe hacia el Señor Jesús. Estas cualidades de Filemón eran aspectos de su carácter piadoso. Así que Pablo aquí le hace saber a Filemón, le explica, mira, estas cosas oigo de ti. Hay otros que han observado eso de ti. Estas virtudes espirituales en ti. Ese amor para con los hermanos, esa fe para con el Señor Jesús. Y estas cualidades tuyas describen tu piedad, tu religiosidad. Y es correcto decir eso. Es decir, tu devoción a Cristo. Según el contexto de la carta, el amor de Filemón fue, para los que están apuntando, su amor fue benevolente. En otras palabras, él practicaba el bien a sus hermanos al recibirlos y ayudarles en sus necesidades físicas. Y él hacía esto sin hacer acepción de personas, sin segregar a nadie. Sin excluir a nadie, sin discriminar a ningún hermano. Dice Pablo, para con todos, ¿verdad? Así dice el texto, para con todos los santos. Y el contexto nos enseña que Pablo espera que Filemón haga esto para con Onésimo. Para con Onésimo, cuando lleguemos allí y meditemos, consideremos lo que dice Pablo acerca de este hermano Onésimo.
Observemos que estas cualidades de Filemón no eran solo profesadas, sino también practicadas. De hecho, podemos decir que una era consecuencia de la otra. Si había auténtica fe en él, en Filemón, es decir, fidelidad, lealtad y obediencia al Señor, luego habría amor para con los suyos. Miren lo que dijo Cristo en una ocasión. En Juan capítulo 13. Evangelio de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Esto dijo Jesús. Y este pasaje nos muestra, nos enseña precisamente lo que Pablo está diciendo de Filemón. El apóstol le comunica, le transmite estas palabras y le hace saber a Filemón: he oído estas cosas. El amor a los hermanos y la fe al Señor Jesús. Bueno, este pasaje de Juan nos muestra precisamente la obediencia por esa fe, fidelidad, lealtad a Jesús, que nos debe llevar a amar a los hermanos. Allí amar, el amor mandado, no se basa en sentimientos ni emociones. El amor ordenado es una elección para hacer el bien sacrificialmente al que no lo merece. Esa es la definición que yo entiendo, es la bíblica, del amor ágape, del amor ordenado. El amor mandado, hijo, para con tu prójimo, es una elección. Tú decides hacerle un bien, inclusive de manera sacrificial, a aquel que no lo merece. Esa es la definición, entiendo, bíblica. Y esa definición surge de lo que hizo Dios para con nosotros. Esa definición yo la he extraído de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a quien amó, a los indignos, que entregó a su Hijo unigénito, ahí está, sacrificialmente, para que todo aquel que en Él cree, dándole la oportunidad, no se pierda, mas tenga la vida eterna, es decir, dándole ese bien inmerecido. Ahí está la definición de lo que es realmente amar al prójimo. Jesús dijo en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este pasaje describe a Filemón, porque Pablo dice: oigo de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, que también es fidelidad, lealtad y obediencia al aceptarle como Señor, al creer en Él como el amo, el Señor, el soberano. Entonces, cuando uno cree así a Jesús, lo acepta como Señor, se somete a Él y cumple este mandamiento de amar. Son las dos cosas, las dos cualidades en Filemón: su fe a Jesús, lealtad, obediencia, sometimiento, para amar, para acatar esto de amar a los hermanos. Por tanto, las obras de Filemón daban testimonio, escuchen, ojo, como decimos en mi país, las acciones de Filemón, los hechos de Filemón dieron testimonio de la clase de carácter que tenía como cristiano. Y otros daban fe, testificaban a favor de ello. Es decir, que
Hubo gente, cristianos, que vieron la fe de Filemón. ¿Pero cómo? Si la fe es algo personal interno. Bueno, así como el amor, la fe se conoce por sus acciones, por sus hechos, por las obras. Es lo que nos enseña Santiago en su carta. Hubo hermanos que vieron la fe de Filemón, vieron el amor de Filemón, su fe hacia el Señor Jesús y su amor para con los hermanos, a través de las obras, de los hechos de este hombre llamado Filemón. Y eso certificó, convalidó, legitimó su fe como verdadera y auténtica, su amor como verdadero y auténtico. Y estos que vieron estos hechos de Filemón testificaban a favor de ello. Bueno, aquí tenemos el porqué de Pablo. Es decir, ¿por qué Pablo dio gracias a Dios? Por las cualidades de su compañero en la fe. En el verso 4 vimos el qué de Filemón. O sea, ¿qué hizo él? Orar, dar gracias, rogar por él, por Filemón. Verso 5, ¿y por qué hizo esto? Porque las cualidades que tenía Filemón eran dignas de ser reconocidas y agradecer a Dios de que en la vida de Pablo existiese un ser humano, una persona, un hombre como él, un compañero en la fe. Número 6. Leamos el verso 6 ahora y extraer de allí algunas reflexiones, enseñanzas, consideraciones, lecciones para nosotros. Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En este pasaje, Pablo, y como expresión de su espiritualidad, o sea, de la de Pablo, le comunica a Filemón, escuchen, el propósito de su oración al Señor por él. En este texto, en el verso 6, encontramos el fin, el propósito del porqué, o en este caso de las oraciones de Pablo por Filemón. ¿Qué es lo que pide Pablo por su hermano? ¿Sí? En el verso 6. ¿Qué es lo que pide? Porque el texto comienza, ¿para qué? ¿Para qué? Si lo ven allí, ¿para qué esto? Para que suceda esto, para que se realice esto. Ahí está el para qué, propósito. Yo, Pablo, estoy orando al Señor para esto, para ti. Para que pasen estas cosas. Número 1, fíjense. Pablo pide a Dios que de la fe de Filemón nazca o brote, según la Reina Valera 60, la participación, ¿cierto? Según la Reina Valera 60. Según la Biblia de las Américas, la comunión. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo le está pidiendo a Dios que el compañerismo benevolente hacia los santos de Filemón continúe. Esa participación, esa comunión, según la palabra griega que aparece allí, koinonía, esa es la palabra, koinonía,
también se traduce como compañerismo, pero en este caso, un compañerismo benevolente. ¿Hacia quiénes? Hacia los santos. Así que Pablo pide eso a Dios, que de la fe, dado que eres creyente, surja de ti este compañerismo benevolente hacia los santos. Número 2. Pablo pide a Dios que ese compañerismo benevolente se realice activamente por obras y por ende efectivo a través de la solidaridad hermanable para con los santos. Que Él sea solidario, empático, o continúe haciendo eso. Noten que el texto dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. Allí la palabra eficaz es que tenga esa energía, para que sea activa y se realice. Esa es la idea. En otras palabras, para que hagas las obras que te corresponde hacer por esa fe que profesas en Jesús. Esas buenas obras. Santiago nos recuerda que la fe sin obras no justifica a ningún cristiano. No justifica. Abran sus Biblias en Santiago capítulo 2, verso 24. Santiago 2, 24. Dice la Escritura, vosotros veis, pues, que el hombre es ¿qué cosa? Justificado, que ahí significa aceptado, aprobado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2, 24. La fe es necesaria, es imprescindible, debe estar allí. Pero no basta con solo tener fe para ser justificado ante Dios. Es decir, ha aceptado, ha aprobado. En otras palabras, si tú dices que tienes fe en Jesús, que eres leal a Él, que lo aceptas como Señor, bueno, pon en práctica, pon por obras las cosas que Él manda. En una ocasión dijo Jesús, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Número 3, ¿qué más pide Pablo por Filemón? Pablo pide a Dios que el compañerismo solidario de Filemón se fundamente y vaya en conformidad o dentro del conocimiento que está en él. Cuando yo estaba preparando esta lección, este punto me pareció muy interesante. Vayan al texto. Miren el verso 6. Dice, Pablo le dice a Filemón, yo estoy orando por ti con este propósito. O con estos, se puede decir también. Para estos fines. ¿Para qué? Para que la participación, esa comunión, eso que debe nacer de tu fe, ese compañerismo benevolente, sea efectivo, se muestre con obras, según el conocimiento de todo el bien que está en ti. Que está en Él. Es decir, el apóstol está apelando a algo que conoce Filemón y que eso que él conoce, de modo tal, obviamente que no lo ignora, eso que él sabe, hijo, que él conoce, y que es de cierta característica, ese conocimiento,
Bueno, debería llevarte a ti a hacer lo que es bueno. Miren, ¿de qué clase de conocimiento habla Pablo? Vayan al texto, mírenlo. Vean el texto. Dice, en el conocimiento de todo qué cosa. ¿De todo qué cosa? ¿El qué cosa? De todo el conocimiento, noten, de lo bueno, en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes. ¿De qué clase de conocimiento habla Pablo? Del conocimiento del bien, y que obviamente proviene del Evangelio. Así que Filemón fue enseñado, fue educado, fue instruido. A él se le sembró, como a ustedes y a mí, se nos ha sembrado en nosotros, en nuestro corazón, el bien, producto del Evangelio. El Evangelio nos enseñó aquello que es bueno, bondadoso, que es de estas cualidades. Miren, no enseña el Evangelio que debemos amar a los hermanos y hacer el bien a ellos. Ya leímos Juan capítulo 13. Fíjense lo que dice Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 10. Gálatas 6, 10. Allí Pablo dijo, hagamos, ¿qué? El bien a todos, mayormente o particularmente a la familia de la fe. Pero ahí dice, hagamos el bien, nosotros de manera individual. De manera individual, ahí aplica a cada uno de nosotros, según nuestras capacidades, posibilidades, según nuestros recursos y medios. Hagamos bien a todos, particularmente, dice Pablo, de manera especial a los hermanos. Bueno, Filemón, por el Evangelio fue instruido, educado, a él se le sembró este conocimiento. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, ¿no dijo Pablo que las escrituras capacitan al hombre cristiano en general para toda buena obra? Segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Dice que la escritura es inspirada por Dios y útil, etcétera, 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 a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Para qué cosa? Para toda buena obra. Ahí está, toda buena obra. Entonces Pablo, aquí en el verso 6, le recuerda a Filemón que en él hay el conocimiento del bien. Del bien, de lo bueno, de toda cosa de estas características. Él lo sabe, él no lo ignora. Él sabe que esta es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto es, tú lo sabes, lo sabemos nosotros, no lo ignoramos. Esta cuestión que es sencilla, creo que es sencillo, entiendo, hacerle el bien a nuestros hermanos. Tener buenas obras para con ellos, bondad para con ellos. No ignoramos eso. Entonces, en otras palabras, Pablo le está diciendo a Filemón, pues sé congruente. Tú sabes eso. Yo estoy rogando a Dios, le estoy pidiendo a que tu fe sea
activa, se muestre por obras, porque tú sabes que debes hacer eso. ¿Qué dijo Santiago? El que sabe hacerlo, lo bueno, y si no lo hace, ¿qué dice? Es pecado. Ahí está. Y claro, todo esto lo está haciendo Pablo para llegar al punto de Onésimo. Para cuando llegue con Onésimo, va a ser un reto para Filemón, una prueba por el caso allí en particular. Miren, todo lo anterior, dice Pablo, es en relación con Cristo y para la gloria de Él, que es la meta suprema de todas nuestras acciones. Dijo Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Aquí en la Reina Valera 60, la preposición griega que aparece aquí, la tradujeron mal. Dice, por Cristo Jesús. Pero la preposición, lo que quiere decir es, para Él, para Cristo. Todo lo que hagamos, le está diciendo Pablo a Filemón, todas estas cosas que se supone tú las debes hacer porque las sabes. Es más, hay gente que testifica que sí, tú eres tienes esta personalidad espiritual. Bueno, todo eso es para la gloria del Señor. Así que si tú quieres glorificarle, ahora te va a tocar este reto con Onésimo. Porque ese es el punto de Pablo, llegar ahí con Onésimo. Por tanto, y como vierte el pasaje la Nueva Traducción Viviente. Escuchen cómo esta versión vierte el versículo 6. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en y para Cristo. En otras palabras, el apóstol ruega a Dios para que Filemón sea congruente con su carácter piadoso, para que ponga en práctica su espiritualidad. Este es el ¿para qué de Pablo? Es decir, ¿para qué oraba Pablo? Para que Filemón continuase poniendo en práctica las enseñanzas de amor del Evangelio y ahora mucho más con Onésimo. Porque siempre en nuestras vidas, mis queridos hermanos, siempre va a haber la ocasión donde nuestra fe y nuestro amor se ponga a prueba. Siempre vamos a tener un reto, digamos, máximo. Tal vez hemos tenido algunos, ¿verdad? Que, sí, yo demostré, comprobé mi fe, mi amor, mi fe a Cristo, mi amor a los hermanos. Pero yo les puedo decir, en base a mi experiencia, que en algún momento de nuestras vidas nos va a llegar un Onésimo. Una circunstancia o una persona en la cual nuestra fe a Jesús, nuestro amor a Él y a los hermanos, nuestro conocimiento de las cosas buenas del Evangelio van a ser probadas. Probados para ser aprobados. Por último, número 7, versículo o pasaje número 7. Recuerden que estamos estudiando la carta a Filemón. Es un estudio expositivo, texto por texto, y extrayendo de allí lecciones, ¿verdad? Para nosotros. Para que afecte nuestro carácter, nuestra espiritualidad, nuestra personalidad piadosa y devota a Dios, para que seamos más a la imagen del Hijo de Dios. Número 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano Filemón, han sido
confortados los corazones de los santos. Miren, en este pasaje, Pablo le hace saber a Filemón, escuchen, atentos, fíjate hijo, Pablo le comunica a Filemón de los efectos positivos de sus obras de amor, los efectos positivos de esas acciones de amor de Filemón a los hermanos necesitados, porque el contexto nos permite inferir necesariamente que está hablando de benevolencia, de comunión, de compañerismo benevolente, para aceptando a los hermanos, para recibirlos y ayudarles. Repito, y me gusta me agrada y me edifica este postulado. Pablo le transmite a Filemón acerca de los efectos positivos de sus obras de amor, ya que el amor cuando es verdadero y auténtico se conoce y descansa, toma asiento en sus buenas acciones. ¿Sí? Esta virtud espiritual es entendida, es definida, es conocida en el sentido de ser verdadera y auténtica cuando reposa, cuando se muestra, cuando se asienta en sus acciones. Buenas, obviamente. Buenas acciones. Claro, producto del bien que conocemos por el Evangelio. Conocemos, dijo Santiago, el que sabe o conoce hacer lo bueno. Primera de Juan 3:19 nos enseña que debemos amar de hecho y en verdad. Miren, allí en el texto, cuando Pablo dice, tenemos gran gozo y consolación, ahí están los efectos en Pablo, los efectos positivos, debido, en relación, o sustentado sobre la base, fundamentado en tu amor. Porque allí la preposición en tu amor, ¿la ven allí? En tu amor. Esa preposición indica sobre. O sea que se sostiene, pues. Es decir, este gran gozo y esta consolación que estamos teniendo, esto que está pasando en nosotros, positivo, bueno, se fundamenta, se sostiene. ¿En qué cosa? En tu amor verdadero y auténtico. Por tus acciones, por tus obras de amor. Qué interesante la preposición que usa aquí Pablo para decir nuestra alegría y nuestro alivio descansan en tus buenas acciones. Ahí están puestas allí. Han surgido y ahí están, toman asiento en tu amor mostrado por las buenas obras. Estas obras, escuchen, definidas por el conocimiento del bien del Evangelio, claro, porque tampoco es
cualquier obra, la que uno crea que es buena. No. ¿Quién define? ¿Quién ha definido lo que es una buena obra? Buena, aquellas acciones que son de esta naturaleza. ¿Quién ha definido eso? ¿Quién ha puesto el estándar? Dios, ¿verdad? Dios es el que es la fuente, es el origen de toda moralidad. ¿Y qué cosa nos ha educado? ¿Qué cosa muestra esa definición? La Biblia, el Evangelio. Dios, que es la fuente de toda perfección moral, nos ha enseñado a través de la Escritura y así nos ha definido: estas son las buenas acciones, las buenas obras que yo acepto. Y si las hacen, tendrán mi aprobación, serán justificados, dijo Santiago. Entonces no es cualquier obra que uno crea que tiene que hacer y que luego uno califique como bueno. No, hermanos. Eso está definido en el Evangelio. Entonces estas obras, definidas por el conocimiento del bien del Evangelio, y por eso en el versículo 6, Pablo le comunicó a Filemón de ese conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo o para su gloria. Claro, Filemón, tú fuiste educado en el Evangelio. Tú fuiste enseñado según el Evangelio. Y tú sabes que allí está contenido aquellas enseñanzas que nos permiten saber pues cuáles son esas buenas obras. O sea, que Dios, aquellas acciones que Dios califica como buenas obras y son aceptables a Él. Estas obras eran producto de la espiritualidad de Filemón. Observen cómo las acciones piadosas de Filemón, ojo, afectaban directamente el corazón de Pablo, produciendo internamente en él alegría y alivio. Vean el texto. Dice el texto: tenemos gran gozo y consolación. Era una posesión. ¿Qué bendición es eso, hermanos? O sea, Filemón no le está dando dinero a Pablo. Tal vez sí, pero no es el punto aquí. Filemón no le está dando nada material a Pablo, pero le está dando unas posesiones maravillosas, sublimes, excelsas, agradables, positivas, buenas, apreciables. ¿Qué posesiones le está dando Filemón a Pablo? Y Pablo lo está reconociendo. Pues tenemos estas posesiones. ¿Cuáles? Alegría y alivio, gozo y consuelo. Porque eso hacen los buenos hermanos. Eso hacen los hermanos del carácter de Filemón. Nos dan estas buenas, maravillosas y excelentes posesiones. ¿Ves, hijo? Alegría, gozo, alivio y consuelo. Miren, querramos o no, nuestras acciones tocan el corazón de nuestros hermanos. Inclusive si son negativas o en su caso positivas. ¿Y eso a quién se lo debemos? ¿A quién le debemos que podamos estar y tener cerca de nosotros a hermanos de esas cualidades? ¿A quién le debemos eso? Al Señor. Es una bendición que podamos tener gente que no son nuestra familia, que no son de nuestra sangre, no son hijos de nuestros padres, no son nuestros hermanos en la sangre, pero
en Cristo son nuestra familia y ellos existen para nuestro bien. Eso es una bendición y son razones para uno dar gracias a Dios siempre por ellos. Voy terminando. Miren, la palabra griega que usa Pablo y que es traducida en la Reina Valera 60 como consolación, ahí está en el verso 7, gran gozo y consolación, tiene el significado de un llamamiento al lado de uno y así en ayuda de uno. Tiene ese significado. Llamamiento al lado, ponte aquí al lado, ven, ponte aquí al lado y ayúdame. Por tanto, escuchen bien, por tanto, y a través de las buenas acciones de Filemón a los hermanos, en un sentido, escuchen esto, fíjate Cecilia, en un sentido, Filemón se colocó al lado de Pablo para ayudarlo en darle consuelo. ¡Ah! ¡Qué interesante! Pablo está diciendo, tú Filemón me has consolado. Y si examinamos la palabra como lo hicimos, si la consideramos y le damos ese sentido, esa aplicación moral, podemos decir que, bueno, Filemón no estaba literalmente al lado de Pablo cuando él estaba preso, porque ya leímos que Pablo estaba preso, literalmente estaba tras las rejas por predicar el evangelio. Pero las acciones buenas de Filemón a los hermanos era como si Pablo estuviese en la cárcel y le estuviera diciendo, tranquilo Pablo, tranquilo, descansa, no te preocupes, ten alivio, porque yo estoy haciendo esto por aquellos por quienes tú te preocupas mucho. Tranquilo, aquí estoy al lado tuyo para consolarte. Estamos hablando de las acciones de Filemón. Noten cómo las obras de amor de Filemón trastocaron, impactaron e influyeron interna y positivamente en los hermanos. Es decir, la calidad espiritual de Filemón no solo procuró suplir las necesidades físicas de ellos, sino que también confortó, dio refrigerio a los corazones de ellos. Escuchen esto, por supuesto, la benevolencia de Filemón dio alivio físico a los hermanos, pero el verdadero reposo o descanso lo tuvieron en sus corazones por las buenas acciones de este cristiano. Claro que él les alivió la carga de la necesidad física, pero el verdadero descanso, el verdadero refrigerio fue en el corazón de ellos, por las acciones benevolentes de este cristiano. En el verso 20 del capítulo 1 de Filemón, Pablo dice lo siguiente, y lo voy a leer en la versión Pechita. Noten, Filemón 1:20, dice el pasaje, sí, hermano mío, tenga yo reposo por causa tuya en nuestro Señor. ¿Vieron? Tenga yo descanso, reposo por causa tuya. Conclusión de los versículos del 4 al 7. Número 1. El carácter devoto de Pablo hizo que recordase a Filemón en sus oraciones, rogando y dando gracias por él al Señor. Número 2. Pablo reconoció la piedad de Filemón por medio de sus cualidades, fe al Señor y amor a los hermanos. Número 3.
Pablo rogó al Señor para que Filemón continuase practicando el compañerismo benevolente a causa de haber conocido la verdadera bondad por el Evangelio. Número 4. Pablo le hace saber a Filemón de los efectos positivos en él y en los hermanos por causa de las obras de amor de él a los santos. Así que, hermanos, sigamos pues aprendiendo de estos dos cristianos para que su ejemplo de devoción y piedad afecte positivamente nuestro carácter y seamos transformados más a la imagen de Cristo.